Ya está en el Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanada.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 20 de junio de 2024 y ayer el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tuvo un mal día. Como recordarán, ayer sacamos un audio en el que se le escucha a él pedirle a alguien que nos controle. Le pedimos al ministro sus descargos antes de sacar ese audio y se los leímos a ustedes al aire. Pero ante la contundencia del material, pues el que terminó descontrolado fue él. Y de hecho todo el gobierno, porque ayer miércoles tocaba la clásica conferencia de prensa posterior a cada sesión del Consejo de Ministros de los miércoles y no hubo nada. Silencio de todo el gabinete. Bueno, ayer por parte ya del ministro Santibáñez, al inicio las explicaciones llegaron por escrito y casi en privado, porque primero Santibáñez le mandó un mensaje a varios periodistas con los que tiene contacto y uno de ellos nos lo reenvió. En ese mensaje él insiste que no reconoce que su voz ni que el contenido de ese audio sean suyos y además dice que todo esto es una infamia y que nosotros le estamos atribuyendo un seguimiento en España. Todo lo contrario, dijimos que el seguimiento era absurdo porque yo vivo en España y, según nuestra fuente, habían mandado a un pobre policía a vigilar un domicilio en Lima en el que yo no vivo. También en ese mensaje, el ministro amenazó con iniciar acciones legales contra mí en España, lo que francamente sería interesante. O sea, el ministro del Interior, no de Agricultura ni de Producción, del Interior, de un régimen acusado de asesinar a 50 personas. Un ministro del Interior que además ha sido abogado de policías también acusados de asesinar personas. Ese ministro quiere demandar a un periodista porque existe un audio en el que se le escucha a él, ministro del Interior de un régimen acusado de asesinar 50 personas y ex abogado de policías acusados de asesinato. Se le escucha decir que me tienen que controlar. ¿Cómo cree él que una demanda así se va a ver en el extranjero? Hay que ampliar la mirada, ¿no? En fin, luego de ese mensaje que el ministro envió por WhatsApp a varios periodistas y que fue publicado por varios medios, pues parece que el ministro lo volvió a pensar, porque pasadas unas horas el Ministerio del Interior sacó un comunicado sobre este tema bajándole el tono, pero también dando un mensaje que genera confusión. Dijeron que no les entregamos el audio para que hagan sus descargos. Y es cierto, no queríamos que nos queme el audio regalándoselo a algunos de sus medios adictos. Pero lo que ellos no dicen es que sí les mandamos la transcripción completa del audio y eso está en el correo que les mostramos ayer. Y de hecho, en ese momento, a Santibáñez le pareció suficiente hasta tal punto que tuvo toda la capacidad de negar que el audio sea suyo sin haberlo escuchado. Bueno, ayer volvieron a pasar las horas después del comunicado del Ministerio del Interior y ya cuando llegó la noche, Santibáñez no se pudo controlar y apareció en Exitosa. Allí lo entrevistó Karina Noboa, a la que le dijo que yo me burlo mucho de él, pobrecito, y que perturbo sus derechos. Las acciones legales que yo tenga que hacer al respecto merecen exclusivamente y van a depender de mi ámbito privado. ¿Pero va a perseguir a un periodista por tratar de buscar la verdad? Discúlpame, Karina, ¿a ti te parece la verdad una mofa, una burla o una infamia, una mentira? Pero en este caso en específico no se está mofando de usted. No, es que, Karina, tienes que aprender a diferenciar entre una verdad y una mentira. Y yo te estoy diciendo que esta es una mentira. ¿Tú vas a defender la mentira como periodista? Pero en este momento yo no soy maga ni una perita para saber si es mentira o verdad. Correcto. Entonces, no cuestiones. Bueno, casi todo ese segmento fue así. El señor no se está controlando. Y ayer durante todo el día muchos me preguntaron quién era el doctor al que Santibáñez, por interpósita persona, le estaba pidiendo que me controle. Todo el día hubo varias especulaciones, varios nombres. Yo mismo me confundí, no sabía de quién podría tratarse, pero ahora todo indica que se trata de nada menos que Harvey Colchado. Anoche, Angélica Valdés de Canal N entrevistó a Miguel Pérez Arroyo, el abogado del coronel Harvey Colchado, y él confirmó que el audio es real. Confirmó también que no es una adulteración con inteligencia artificial y que incluso existen
más audios del ministro y que ya han sido entregados como parte de unas investigaciones. El abogado confirmó lo que nosotros les dijimos ayer, que este audio ya era conocido por un círculo policial pequeño, que el 17 de mayo, al día siguiente de su juramentación, el ministro Santibáñez le envió este audio a un alto oficial de la policía. Y además reveló algo que nosotros no sabíamos, que este policía le reenvió esa y otras grabaciones a Harvey Colchado. ¿Y por qué Santibáñez, se preguntarán ustedes y nosotros, intentó recurrir a Colchado? Bueno, por algo muy sencillo. La creencia que siempre tenía, al parecer, el interlocutor al cual ha hecho usted referencia, de que el señor Colchado pues podía tener algún tipo de influencia con algunos integrantes de la prensa, ¿no? Y obviamente esa intención de captarlo, esa intención de tenerlo de favor o a su favor de él. Y digamos, el mensaje era claro, este oficial de la policía: dile al amigo, dile al doctor que por ahí que me ayude con este señor o que lo tenga controlado, etcétera, etcétera, cosa que nunca ocurrió. O sea, Santibáñez estuvo intentando reclutar a Harvey Colchado, y este audio es una de las tantas evidencias que Colchado ha entregado para demostrar este intento de captación. Y aquí yo, por si acaso, tengo que agregar que nunca en mi vida he conversado con Colchado ni le he mandado ni medio WhatsApp. Cero cercanía, ni siquiera como fuente. No tendría nada de malo, pero nunca ha ocurrido, lo que es otra demostración de lo perdido que está el ministro del Interior. Un dato final: ayer todo el día el ministro se ha quejado de que yo me he referido a él como Swing-Tibáñez, pobrecito, ¿no? Pero es que esa fue una respuesta, porque el que trajo a colación a Richard Swing fue él. Él me comparó con Richard Swing. Entonces, nosotros nos pusimos a buscar un poco y resulta que el señor ha cobrado del Estado 268.107 soles, 100.000 soles más que Richard Swing. O sea, es un mega Richard Swing, un Swing-Tibáñez. Y fíjense que justo esos 100.000 soles con los que aventaja Richard Swing provienen del Ministerio del Interior. Según la web del SEACE, en el 2022, el ministerio que hoy dirige lo contrató para defender a un coronel llamado Percy Tenorio Gamona. Este coronel Tenorio, en ese momento jefe de seguridad del Congreso contratado por Mari Carmen Alba, estaba siendo investigado por homicidio agravado. ¿De quién? Pues de Inti y Brian. Durante las marchas contra Merino, Tenorio era el jefe de la DIROES. ¿Y quién fue el abogado contratado por el Ministerio del Interior para defender al coronel Tenorio en el caso de los asesinatos de Inti y Brian? Juan José Santibáñez. Por cierto, hace unas cuantas semanas la fiscal Josie Aburto finalmente terminó la investigación preparatoria del caso Inti y Brian. Y finalmente ahora lo único que falta es su pronunciamiento, ya sea por el archivo de la investigación o la acusación. Y con esto aquí en este programa cerramos este capítulo. Los periodistas no debemos ser nunca el centro de la noticia, y cuando lo somos es que algo está muy mal. Yo quiero agradecer a nombre del equipo a todos los medios nacionales y extranjeros, a instituciones y a colegas que se han pronunciado sobre este caso. Pero vamos a pasar a otras cosas ahora. Si hay más informaciones, como ya ha avisado el abogado de Harvey Colchado que habrá, por supuesto que se las comentaremos. Y también, si hay algo que merezca respuesta, no duden que responderemos. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal, La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Muy exitoso blog. La Encerrona. De este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. Alguien que tiene su página web por ahí, ¿no? Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 20 de junio del 2024 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Primera noticia: sentencian a militares por violaciones sexuales en el caso Manta. Empezamos con una noticia histórica. Tras 40 años buscando justicia, ayer el Poder Judicial condenó a 10 militares con penas de entre 6 y 12 años de prisión por los delitos contra la libertad y el honor sexual contra 9 mujeres campesinas y quechohablantes en el caso Manta y Vilca. Si se preguntan
por qué las penas son tan bajas para un delito tan grave como la violación sexual es porque se les sanciona con las penas que estaban vigentes en el momento en el que se cometieron estos crímenes. Este es un caso del que ya les hemos hablado antes, pero que lo voy a repasar. Entre 1984 y 1990, un grupo de militares establecidos en las bases contrasubversivas de Manta y Vilca, en Huancavelica, que tenían como fin luchar contra el terrorismo, cometieron uno de los peores crímenes de esos años. Violaron sistemáticamente, ojo, sistemáticamente, como lo ha dicho el Poder Judicial, a esas mujeres campesinas cuando eran adolescentes y jovencitas. Abusaron de ellas en sus casas o las detuvieron acusándolas de tener alguna relación con los senderistas, las llevaban a las bases y allá también las violentaban. Producto de esas violaciones nacieron muchos niños que no sabían quiénes eran sus padres. Incluso hay testimonios en Vilca de abusos sexuales contra ancianas. Como comprenderán, no hay un número exacto de víctimas, pues muchos de esos crímenes no se denunciaron en su momento porque la única autoridad que había en esas zonas rurales eran esos mismos militares. Pero años después, y en el siglo XXI, un grupo de 9 mujeres hicieron la denuncia y después de tantos años han logrado un fallo histórico contra los miembros del ejército: Rufino Rivera Quispe, Vicente Yance Coyahuacho, Epifanio Quiñones Loyola, Lorenzo Inga Romero, Amador Gutiérrez Lizarbe, Raúl Pinto Ramos, Arturo Cimarra García, Martín Sierra Gabriel, Pedro Pérez López y Sabino Valentín Ruti. Son nombres que como país no debemos olvidar por la magnitud del crimen que cometieron. Aún hay 3 militares que se encuentran como reos contumaces contra los que no se ha podido leer sentencia. Ahora, esta sentencia probablemente se hubiera caído si el Congreso lograba aprobar la ley de impunidad impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto, que buscaba restringir que se califique complementariamente como lesa humanidad este tipo de delitos. Seguramente sus abogados hubieran planteado todos los recursos que ustedes imaginan, pero hoy vayámonos con la buena noticia de que se ha hecho un poquito de justicia para estas mujeres que tanto han sufrido. Segunda noticia: Fuerza Popular suma a un delincuente a sus filas. Esto lo anunció la misma Keiko Fujimori. Su padre, el ex dictador Alberto Fujimori, firmó su ficha de afiliación a Fuerza Popular justo cuando queda poco tiempo para que vence el plazo límite para inscribirse a un partido y poder postular en las elecciones del 2026. A partir de acá va a venir lo que ustedes ya imaginan: las preguntas sobre si será candidato, los fujimoristas diciendo que les encantaría que lo fuera, panelistas especulando sobre sus posibilidades electorales, lo incluirán en las encuestas, le tomarán fotos, entrevistas, encuentros casuales haciendo shopping, de todo. Pero eso es puro humo. Fujimori tiene hoy 85 años y se supone que cuando le indultaron estaba en grave estado de salud, al menos eso nos dijeron. Pero hay algo más importante que su edad: él no puede postular. Y en su caso, no es que falte que se apruebe una ley con nombre propio que lo impida, como en el caso de Antauro Humala. La periodista Jacqueline Carnas, de Ojo Público, elaboró una nota interesante en la que describe que hay 2 leyes que son decisivas en este caso. La primera norma es la Ley Orgánica de Elecciones, que en el artículo 107 señala que no pueden postular al cargo de presidente ni vicepresidente aquellos que por su condición de funcionarios son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. Y encima se especifica que este impedimento continúa incluso en personas condenadas que hubieran sido rehabilitadas. La segunda norma es el artículo 34A de la Constitución, que dice: están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. Y esto lo han ratificado otros abogados, como el mismo constitucionalista Aníbal Quiroga, que dijo en Perú 21 que Fujimori no puede postular porque el indulto solo lo releva de cumplir la pena, o sea, ya no va a tener que estar en la cárcel, pero él sigue siendo un condenado y su condena no ha terminado. Recordemos que su condena vence en el 2032. Obviamente estas limitaciones serán letra muerta si el Congreso logra controlar el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que yo creo es que Fujimori papá va a ser otra cosa, va a ser tanto un revival de los 90 que le dé un aire nuevo a Fujimori hija, y también va a ser un pararrayos para que toda la atención y las críticas durante todo el tiempo que falta para las elecciones no recaigan sobre ella, sino sobre él, que sea una especie de primer ministro
electoral, y así Keiko pueda llegar menos chamuscada al 2026. Tercera noticia, denuncian al ministro de Educación por discriminación. La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, ha presentado una denuncia penal contra los ministros de Educación Morgan Quero y también contra la mujer Ángela Hernández por las declaraciones ruines que tuvieron sobre los abusos sexuales a escolares en las comunidades ahuajún. Lo que señala Ruth Luque es que esas frases sobre las prácticas culturales normalizan la violencia sexual contra las niñas. Para intentar salvar su puesto, Morgan Quero se ha reunido con varios líderes indígenas en las últimas horas, ha colgado fotos en las redes del ministerio y anoche hasta le pidió disculpas en televisión en Panamericana por sus palabras a una dirigente. ¿No que lo estábamos tergiversando? Más importante que sus palabras son las acciones. El Minedu ha señalado que enviará a la Fiscalía los casos de violación contra los estudiantes de la comunidad de Sahuajún que estaban prescritos en vía administrativa porque según ellos no fueron comunicados oportunamente ante las autoridades competentes para el inicio de las acciones judiciales. Además, anunciaron que los profesores denunciados serán bloqueados en todos los sistemas de recursos humanos del sector educación, algo que será en coordinación con Servir, aunque esta es una medida que se debió tomar hace algunos años. Y por último, enviarán a 3 psicólogos y 3 especialistas pedagógicos en lengua originaria ahuajún y 2 abogados para que vayan a la UGEL de Condorcanqui hasta diciembre. Esto demuestra una vez más que el Estado solo se mueve y se vuelve eficiente cuando hay un funcionario con ganas de amarrarse a su puesto. Cuarta noticia, se amplía la lista de viajeros a China. Anoche, en una edición extraordinaria del diario El Peruano, se promulgó las autorizaciones para que los ministros de Salud, César Vázquez, y de Transportes, Raúl Pérez Reyes, se sumen a la caravana que acompañará a Dina Boluarte en su viaje a China del 23 al 30 de junio. Bueno, con Pérez Reyes y Vázquez ya son 5 ministros que irán a China, entre ellos el canciller Javier González Olechea, la ministra de Vivienda Jania Pérez de Cuellar y el ministro de Economía José Arista. A ellos se les suman, claro, 4 funcionarios de Palacio, el edecán, una suboficial y la presidenta. Los únicos que se quedaron sin viajecito son los congresistas. Esos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la crisis del agua aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes, Jonathan Castro y Romina Badoino. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. A partir de hoy tenemos un nuevo bloque, Los Jueves de Agua, con el auspicio de Yacua, una empresa social que está trabajando para resolver el problema del acceso y la calidad del agua en el Perú. En tiempos en los que se viene discutiendo la posible modificación de tarifas del servicio de agua, así como el nivel de participación que deberían tener las ONG en la política peruana, es difícil dejar de lado el gran problema de acceso al agua en nuestro país. Según la encuesta nacional de hogares, en el 2023, el 89.4% de la población peruana consumió agua de red pública, disminuyendo medio punto porcentual respecto al año anterior. Este dato no parece alarmante a primera vista, pero en realidad significa que más de 3 millones de peruanos se están quedando sin acceso al agua. Además, más del 5% de los que sí acceden a una red pública no cuentan con un caño en casa, sino que comparten una única fuente entre varias familias. Esto con el adicional de que el agua de la red pública no necesariamente es potable. Una parte del problema sobre la falta del acceso de agua de calidad se debe a un tema de infraestructura. En pleno 2024, no todo el territorio peruano tiene una infraestructura adecuada para poder abastecerse de una red de agua segura. Este problema se agudiza más en zonas rurales, pero también sucede en las ciudades principales del país, donde los peruanos deben abastecerse con los famosos camiones cisternas. Por ejemplo, en Lima se estima que más de 1 millón de personas se abastecen de agua vía estos camiones.
El problema es que la calidad del agua de estos camiones es bastante irregular. Muchos de estos camiones obtienen el agua de fuentes inseguras y la almacenan en condiciones inadecuadas. Nos debe de preocupar la calidad de agua porque es el paso básico para poder luego hablar de un sistema de acceso de agua de calidad. Y pensemos, por ejemplo, en los niños pequeños. Un niño sin adecuada hidratación no está en capacidad de retener información ni tampoco de desarrollar su concentración. Si además la calidad del agua que consume es inadecuada, corre el gran riesgo de enfermarse, perder su asistencia a clases y, por supuesto, posibles complicaciones más severas a su salud. La buena noticia es que hoy en día existen varias formas de implementar sistemas de acceso al agua o de mejorar la calidad de esta, muchas de ellas de fácil implementación, pero para esto se necesita invertir. Puede ser parte del problema o parte de la solución, tú decides. Una de esas opciones es el filtro portátil YacuaYa, que es fácil de usar, portátil, seguro y económico. Es ideal para el hogar, para la oficina o para tus aventuras al aire libre. Con YacuaYa además ayudas a llevarle agua a los que más necesitan. Si les interesa adquirir este filtro portátil y obtener más información de su labor, pueden contactar a Yacua al 989-749-219 o visitar yacua.tiendadada.com, en donde puedes llevarte tu primer filtro con 15% de descuento si indicas que vienes de parte de La Encerrona. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, danos seguir, síguenos en YouTube y sobre todo, rótalo, llévatelo, piratéalo. Nosotros regalamos el programa. Pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin, puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad de este equipo, de este programa y que te traigamos información de lunes a viernes. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico AINI, dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu cita online en Instagram como Espacio Psicológico AINI. Y hoy es jueves de Guariques y nuestro editor Jonathan Castro les quiere recomendar el restaurante Salas, el cual está ubicado en plena Plaza de Armas de la ciudad de Cajamarca, en el jirón Amalia Puga 637. Este es un restaurante obligatorio y clásico para comer un gran cuy o trucha frita acompañado de su buena porción de ajiaco. Ya saben, si pasan por Cajamarca, busquen el restaurante Salas. Esto es todo por hoy. Esto fue Marcos Cifuentes, Jonathan Castro y Romina Badoino en La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.